Muy buenas noches, querido tutor. Mi nombre es Diego Gómez. Soy estudiante de segundo semestre en la carrera de Ingeniería de Sistemas en la UNAT. Y en este momento actualmente me encuentro laborando de igual forma en una empresa llamada Ubit Networks. Es una empresa que se encarga todo lo que es el tema de comunicación por medio de radioenlace. Entonces, yo hago parte de esa empresa, pues administrando información relacionada a lo que es atención al cliente y adicionalmente operando lo que es el área de sistemas a soportes relacionado a lo que se tenga que ver con el tema de Internet. Adicionalmente, en este momento tengo 21 años. Mis expectativas con lo que es el curso son muy altas. Yo deseo encontrar la forma de mejorar mis momentos de respuesta a las evidencias. Por eso el día de hoy vengo a presentarles pues el trabajo relacionado a la unidad 1 de la evidencia en relación al programa o al curso de diseños de bases de datos. Primero que nada, explicar cuál sería la evolución histórica de las bases de datos. Las bases de datos tienen dos pautas importantísimas para que puedan funcionar. La primera debe tener un lugar donde se debe almacenar la información y la segunda debe tener un lenguaje de programación o una forma de comunicación con alguna máquina que vaya a leer esa información correspondiente. Para entender más o menos cómo se crean este tipo de pautas, tendríamos que irnos a 1884, cuando Hermann Hollerith creó un tabulador de tarjetas perforadas. El tabulador de tarjetas perforadas básicamente lo que permite, o en su momento, permitió crear un censo para la población estadounidense de ese momento. Eso quiere decir que la máquina que él había inventado mm, operaba a base de mercurio. Entonces se le pasaban unas tarjetas que tenían algunas perforaciones estratégicas y la máquina sabía identificar qué información se le estaba otorgando para devolverla de forma secuenciada. Lo devolvía en forma de dato booleano. El dato booleano básicamente es recopilar una información y dar una respuesta como sí o no. Esa forma de respuesta genera pues una automatización en los datos. Tiempo después, Oberlin Smith en 1950 automatizó la información de nóminas mediante cintas magnéticas. Las cintas magnéticas operan algo parecido como son los discos duros a hoy en día, sino que en este caso iba más enfocado a la ley del magnetismo, debido a que las cintas magnéticas era un objeto de metal, una banda de metal limpia, que en el momento que se le empezaba a adjuntar información, la forma en cómo se grababa esa información en esa cinta era mediante patrones de magnetismo. Cuando se le imprimía o cuando se le ejercía una fuerza de magnetismo a dicha cinta, en la cinta se dibujaba de cierta forma un patrón o una forma de la información que se estaba imprimiendo y se guardaba. Con eso, tiempo después, si se quería leer de nuevo esa información, pues se pasaba a una cabeza de lectura y devolvía o nos transcribía o nos hacía entender la información que se había grabado en dicha cinta. El concepto como tal nace en 1963 debido a que surgieron dos generaciones de bases de datos, como son la base de datos de red Codacil y las bases de datos jerárquicas como IMS. Estas estructuras guardaban y almacenaban información en listas y árboles, estableciendo estándares para las bases de datos. En ese momento había dos empresas importantísimas que se encargaban del sistema de bases de datos, como era IBM y American Airlines, que permitieron dar el enfoque para lo que realmente se necesitaban las bases de datos. En el caso de American Airlines,
para reserva de vuelos, en el tema de IBM para transacciones, y esa utilización de las bases de datos para estas dos empresas permitió entender la magnitud de lo que se estaba trabajando en ese momento. Damos un salto a 1970, donde Edgar Frank Codd definió lo que es el modelo de base de datos relacional. Es un método que se utiliza para estructurar datos utilizando relaciones mediante columnas y filas. ¿Esto qué quiere decir? Que él observó que la manera de absorber datos podían darse en diferentes encabezados. La parte de columnas, como lo que vemos en Excel, y la parte de filas. Ambas bases de información o ambas fuentes de información en algún momento coinciden, permitiendo ir relacionando dicha información para que al ojo humano y a lo que es la parte de almacenamiento sea mucho mejor que antes de hacerlo a mano. Esto permite que operadores como Excel, como Access, etcétera, permitan formular estas mismas bases de datos relacionales, y aparte de que sea una simple tabla donde podamos ver, también se puede convertir en información que evoluciona mediante la actualización que se le vaya aplicando. Esto puede significar un avance genial en lo que es el tema de la estructuración de información en las empresas. En esa misma época, cabe aclarar que Larry Ellison fundó Oracle. Oracle es una plataforma de bases de datos inmensa. Saltamos a la década de los 80, donde encontramos el nacimiento del SQL, Structured Query Language, que permitió realizar consultas con el fin de recuperar datos de interés de una base de datos. Básicamente fue un lenguaje simple, básico, que permitía formular sobre una tabla o sobre una información todo tipo de funciones para poder darle un uso a esa información, cómo sacar modelos estadísticos, cómo organizarlos, filtrarlos, un millón de etcéteras. Lo que permitió SQL fue darle un uso adicional y potenciar su importancia en las empresas. Pasamos directamente a la década de los 90, donde nace la base de datos orientada a objetos, o nace la utilización de lo que se conocen como lenguajes de programación. ¿Eso qué quiere decir? La base orientada a objetos, en lugar de utilizar, a diferencia del modo relacional, el modo relacional son tablas y filas, la base orientada a objetos va más relacionado a definir un objeto como tal y asignarle una opción, por así decirlo. Ejemplo, una base orientada a objetos genera un objeto con el nombre de cliente y le asigna atributos, como pueden ser datos de nombre, dirección, cédula, y a diferencia de generar el objeto, también genera métodos. Estos métodos básicamente son fórmulas que permiten que a ese objeto se le pueda utilizar una forma de aplicar una lectura de datos de diferentes formas. Entonces el cliente puede aparecer en una plataforma de ventas y de igual forma puede hacer la misma lectura con ese mismo objeto para una plataforma de promociones. Puede ser posible. Entonces ya no se utiliza la relación jerárquica como la que estábamos viendo ahorita, sino que ya es más como menos relacional, y ya es directamente orientado a lo que son las bases de datos en tema de programaciones. Más que todo se utilizaba para temas de videojuegos o plataformas que manejaban bases de datos muy específicas. Adicional a eso, pues actualmente no cambia la forma en la cual nosotros vemos las bases de datos, sino que se va actualizando mediante pues, las empresas que le dan la debida utilización día pues, tras día. Bueno,
Pasamos a lo que son los conceptos seleccionados. En este caso, entendemos y concebimos la palabra base de datos, el concepto base de datos como un conjunto de información organizada de forma estructurada, en el cual existen dos tipos importantes: las que se manejan de forma relacional como tipo SQL, y las que se forman o se manejan de forma no por así decirlo, no relacional. Adicionalmente, pues también entendemos que la parte de bases de datos relacionales se entiende que una tabla es una estructura básica de bases de datos que se compone por filas y columnas. Las filas generalmente se usan para el registro de información y las columnas para campos o clasificaciones. Adicionalmente, encontramos dos términos: DBMS o SGBD. Se refieren al software que administra y gestiona las bases, en este caso, pues las bases de datos, como pueden ser BDMP, significa bases de datos en memoria principal, lo cual permite almacenar en la memoria principal lo que son operaciones de entrada y salida. También podríamos entender muchos más conceptos, como pueden ser la normalización, que significa un proceso para organizar tablas de una base de datos, eliminando redundancia y manteniendo integridad y eficiencia en los datos. Tenemos un concepto importante como es clave primaria, que la clave primaria es un campo único en una tabla que identifica de manera exclusiva cada fila. Suele ser un número de identificación o código 1. Ejemplo, en una tabla de clientes, la clave primaria puede ser el número de cédula de un cliente. En una tabla de transacciones de alguna empresa a una cuenta de banco, la clave primaria puede ser el ID de la transacción. Ese es un concepto importantísimo a día de hoy, que también se utiliza mucho en funciones como buscar en Excel, en el cual necesita una clave primaria para relacionar dos tablas. Tercer concepto que podemos encontrar: las consultas SQL, que básicamente es una forma de comunicarse con una plataforma, con un lenguaje de programación o con la computadora, para asignarle instrucciones para recuperar, modificar, manipular datos de una base de datos y darle una función específica. Podemos seguir con lo que es modelo de datos. El modelado de datos básicamente implica diseñar estructuras de bases de datos, incluyendo tablas, relaciones y restricciones. Hay una infinidad de conceptos que podemos utilizar, pero en este caso, por temas de tiempo, pues vamos a limitarnos. ¿Cuáles son las tendencias? Las tendencias de nuestras bases de datos pueden en este momento considerarse en tres importantes. La primera, la HTAP, que es un procesamiento híbrido de transacciones o análisis, en el cual la convergencia de Big Data y bases de datos están impulsando el concepto de HTAP. Esto significa que van a permitir generar procesos y almacenamiento sin consumo de datos en una sola aplicación, mejorando experiencias de datos, experiencias del cliente. Segundo sería el sistemas nativos de la nube, lo que corresponde a una adopción creciente en la infraestructura de la nube, la cual se considera que las bases de datos se están trasladando a entornos que no van relacionados al almacenamiento físico directamente. Se espera que para el 2022 el 75% de todas las bases de datos migren a plataformas en nubes, ejecutando aplicaciones contenedoras, mejorando eficiencia y reduciendo costos, que es lo más importante. Y por último, la automatización y autoservicio. Las bases de datos están orientadas y evolucionadas actualmente para automatizar todo tipo de servicio, como pueden ser las DBMS, para que se vuelvan más inteligentes, autónomos, optimizando el rendimiento y la seguridad. Un gran ejemplo de la automatización de la información en las bases de datos puede ser el uso de inteligencia artificial para pues distintos usos, ya sea crecimiento personal, apoyo laboral o sostenimiento educativo, puede ser. Y podríamos mencionar otros dos ejemplos de tendencias, como pueden ser las bases de datos en memoria principal, lo cual nos permite almacenar datos en la memoria principal y reduce la necesidad de operadores de entrada y salida, y la seguridad y el cumplimiento, ya que la seguridad